Tenemos el placer de tener en nuestro programa a Guillermo Zuling. Él es escritor, ex candidato a presidente de la Nación en el año 2003, también es contador. La presencia de Guillermo, así que bienvenido y muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Gracias por recibirme. Viene a presentar, lo presenté primero como escritor porque viene justamente a presentar un libro en la jornada de hoy, así que Guillermo, cuéntenos de qué se trata. Bueno, este libro es un libro que terminé de escribir hace más o menos un año, porque la primera edición, que casualmente es chilena, la primera edición, esta es la edición argentina, se ha editado también en España y en otros idiomas también, fue para octubre del año pasado, así que está por cumplir el año, digamos, el libro. Y bueno, es un libro quizás bastante pretencioso, ¿no? De hecho, se llama Encrucijada y futuro del ser humano, los pasos hacia una nación humana universal. Entonces, en el título un poco se entiende que estoy hablando de problemáticas que tienen que ver con problemas internacionales, problemas mundiales, problemas que tenemos en todos los países, pero he intentado trabajarlos de un modo más holístico, más interconectado, porque precisamente el enfoque del libro es que para alguien como que está involucrado en la política como yo, que si bien mi formación es más de economía, también por lo político uno se mete en ecología, en el tema armamentismo, en temas sociales, en temas económicos y sociales, y la cultura y la educación y todo, y de repente uno empieza a ver que en cada país es cada vez más difícil abordar los temas si no hay soluciones mundiales, es decir, cada vez estamos más interconectados, más globalizados, es muy difícil resolver los problemas económicos, los problemas ecológicos, ni hablar, aisladamente, cada país aisladamente. Y a su vez es muy difícil resolver los problemas de un área temática, de la economía o de la ecología o de la educación, tomando cada área separada sin interconectarla con las otras. Entonces, lo que he tratado de hacer en este libro es analizar diferentes áreas temáticas, economía, ecología, desarme, cultura, educación, pero abordarlas desde un punto de vista más interconectado por la relación que existe entre las diferentes problemáticas a nivel global, cómo están interconectados los problemas, por los problemas globales, cómo afectan los problemas nacionales, y a su vez cómo está la interconexión entre áreas. Entonces he tratado de dar un enfoque, por eso en cierto modo las propuestas de soluciones tienen que ver con propuestas a nivel mundial. Por eso digo que es pretencioso y quizás se puede hablar de una utopía en el sentido de decir, bueno, un mundo sin guerra, sin violencia, con una equitativa distribución del ingreso, con democracia real, con una sustentabilidad del medio ambiente, hoy puede parecer una utopía. Pero bueno, ese es el desafío y trato en el libro de decir qué pasos habría que dar para ir hacia esa utopía, como para tratar de convertir esa utopía en un proyecto, aunque sea a largo plazo, ¿no? Guillermo, ¿cómo surgió la idea de hacer este libro? Bueno, precisamente yo el primer libro que escribí, lo escribí en el año 2000, un libro sobre economía. Es Economía Mixta, una propuesta alternativa al capitalismo y al comunismo. Al irme involucrando en la política, abordé otros temas y siempre veía que había esa dificultad, como decir, bueno, tal cuestión sí se puede proponer en Argentina, pero dependemos de los capitales internacionales, dependemos de que lluevan las inversiones, dependemos del medio ambiente, de cómo hacemos para frenar el cambio climático, desde qué país se frena el cambio climático. Entonces, esa encrucijada que yo llamo en el libro, me la encontré muchas veces tratando de elaborar propuestas a nivel nacional o local inclusive. Me acuerdo en un foro en Costa Rica, estuve en un foro sobre el desarrollo local, que es más acotado inclusive que lo nacional, y siempre la problemática era que estamos acotados en las soluciones. Siempre las soluciones tienen una conexión con lo exterior que es inmanejable para lo local o para lo nacional y que requiere de propuestas que tengan que ver con un acuerdo internacional. Entonces, y ahí uno ve que el mundo en realidad va yendo en esa globalización hacia una interconexión. Hoy todo el mundo está interconectado, existen legislaciones internacionales, existen acuerdos comerciales internacionales, pero parecería ser que todo eso está más en función de una globalización que apunta más a los negocios del neoliberalismo que a las necesidades de las poblaciones. Entonces el enfoque de este libro es cómo podemos avanzar hacia una mundialización que tenga en cuenta las necesidades de las poblaciones para que esa interconexión sea
para favorecernos en la solución de los problemas locales al hacer un acuerdo internacional. Por eso decimos, una nación humana universal sería la figura que en el horizonte lejano tal vez, pero horizonte al fin, podamos avanzar hacia una suerte de patria terráquea, digamos, ¿no? De como empezar a pensar que así como nosotros en un país se supone que tenemos que preocuparnos de si la gente que vive en una provincia tiene un problema desde otro lugar, tenemos que tratar de ayudarlos. Eso se supone que una nación debe pensar federalmente en ese sentido. Bueno, en un mundo donde se supone que todos somos seres humanos, todos somos hermanos, deberíamos ir pensando así. Hoy eso es una utopía total desde el punto de vista que estamos entre el líder de Corea del Norte y Donald Trump. Parece que en cualquier momento se empiezan a tirar misiles nucleares y uno dice, bueno, hablar del desarme en esta época parece que vamos contra la corriente. Pero bueno, en el mismo libro vamos estudiando muchas cuestiones que en un momento dado eran utopías irrealizables, sin ir más lejos. En los años 60, cuando los negros marchaban en América del Norte para tener mayores derechos democráticos porque no podían votar, no podían elegir a sus propios representantes, en esa época que estaban luchando por eso, si uno les hubiera dicho, ustedes piensan que va a haber un presidente negro en Estados Unidos, hubieran dicho, eso era una utopía. Y sin embargo, pasaron 4, 5, 6 décadas y eso se produjo. Y así podemos verlo en un montón de derechos que se han ido ganando, el derecho de la mujer, el derecho al voto, en fin. Todos esos derechos que se han ido ganando a través del tiempo y a través de las luchas que se dan con el tiempo, nos da una pauta de que de algún modo a los tropezones, marchas y contramarchas, el ser humano va avanzando. Entonces podemos considerar que situaciones de hoy que nos hacen pensar, es una utopía tremenda pensar en un mundo más equitativo, un mundo en paz, un mundo sin violencia. Desde otro punto de vista, retrospectivamente, viendo la historia, uno puede decir, bueno, quizás estemos en una hondonada, digamos, del camino del ser humano, pero de esa hondonada podemos rebotar hacia un futuro mejor y que después de las crisis, por ahí después de la tormenta sale el sol, y ese sol quizás necesite de un horizonte claro para decir avancemos hacia tal lugar. Y bueno, modestamente la propuesta de este libro es decir, avancemos hacia este lugar que es la nación humana universal, ¿no? Y ahí por parte de la humanidad, digamos, por poner determinadas problemáticas a la cual se propone el mismo llegar a cumplirlas, digamos, a llegar a esa meta, digamos, o no hay hoy en día, digamos, en la humanidad. En realidad hay, pero precisamente por eso abordamos y decía en un principio los temas desde un punto de vista más interconectado, más holístico, porque, a ver, hoy nos planteamos el problema del calentamiento global y el problema en general de la sustentabilidad del medio ambiente. Hay muchas organizaciones trabajando en eso, acá le dedicamos un capítulo, pero hay organizaciones que tienen libros enteros escritos con propuestas referidas al tema ecológico. Ahora bien, ¿cómo resolvemos el tema ecológico si no cambia la matriz consumista que está depredando el medio ambiente? Y eso ya tiene que ver con la economía. Y en la economía hay gente trabajando y pensando y con propuestas para decir cambiemos este sistema consumista, este sistema productivista, pero claro, resulta que ahí se choca con la política, porque para cambiar eso se afectan intereses y la política puede afectar esos intereses en la medida que la política no esté influida por el poder económico. Entonces vamos pasando de un área a otra. Entonces, aisladamente hay mucha gente que está trabajando por un mundo mejor en lo ecológico, en lo económico, en lo cultural, en la salud, en la tecnología, en todas las áreas. Yo diría que, bueno, de hecho, antes fuera del micrófono hablábamos de que previo a empezar a escribir este libro, yo leí cerca de un centenar de libros para informarme bien de las cosas que quería plantear y fundamentarlas, y están en la bibliografía. Y si bien hay muchas ideas que por ahí pueden ser un poco más innovadoras o más propias mías, pero hay una gran cantidad de elementos que son tomados de gente que ha estudiado mucho cada área. Pero precisamente el tema es que cada área por separado se encuentra con una muralla que no puede atravesar porque depende de otra, que se resuelva otra área y otra, y a su vez todo eso con la complejidad que tienen las relaciones internacionales. Entonces ahí uno como denominador común dice, acá lo que está trabando todas estas iniciativas de gente muy interesante que trabaja en la ecología o en la economía, en la cultura, en la educación, es los poderes concentrados, los poderes políticos concentrados o los poderes económicos concentrados o el poder militar concentrado
es lo que en definitiva va llevando al mundo en la dirección incorrecta, porque precisamente defienden intereses específicos y concentrados de unas minorías. Entonces, los intereses o necesidades de las mayorías siempre son postergados porque precisamente los que acumulan el poder van en otra dirección. Entonces, lo que hay que dar es la batalla cultural para que la gente pueda tomar el destino en sus propias manos a través de democracias reales, democracias directas, que la gente se vaya involucrando y que dejemos de tener democracias en las cuales uno termina votando al más menor o eligiendo un gobernante que después entra a pelear con otro y se tiran misiles. Y yo creo que en ningún país quieren una guerra nuclear. Y sin embargo, ¿y por qué hay peligro de guerras nucleares? Bueno, porque los líderes, pero esos líderes en la mayoría de los casos alguien los elige. ¿Y cómo se va dando ese proceso de democracias formales donde uno termina condicionado quizás o por medios de comunicación o por falsedades o por falsas promesas, llevado hacia una situación en la que las poblaciones por ahí no querían estar? Bueno, todo ese análisis también lo hacemos en el libro de cómo ir pasando de las democracias formales a las democracias reales para que en algún momento se haga lo que quiere la gente. Y en ese momento yo creo que es de sentido común, porque toda la gente quiere una equitativa distribución de la riqueza, toda la gente quiere vivir en paz, sin violencia, con un medio ambiente sustentable. Es decir, lo que estamos proponiendo en definitiva en el libro no es ni más ni menos que lo que la mayoría de la gente de sentido común y de buenas intenciones quisiera para el planeta. Entonces, ¿de quién depende? ¿De los extraterrestres? ¿Que el planeta esté? No, evidentemente depende de los seres humanos. ¿Y por qué los seres humanos no nos podemos organizar de otro modo? Bueno, evidentemente hay problemas organizativos que tienen que ver con esas concentraciones de poder, ¿no? Guillermo, y a ver, consultarle también, a ver, más allá de que el libro, como usted recién lo comentaba, habla de la humanidad a nivel mundial, digamos, ¿cómo ve usted, y también como ex candidato a presidente de la Nación, esto ocurre en la Argentina o no? Digamos, ¿pasa? ¿Cómo ve usted a la sociedad hoy en nuestro país? Bueno, la problemática que vive la Argentina y que ha vivido toda Latinoamérica en los últimos años, obviamente tiene que ver con esa situación mundial. O sea, Latinoamérica tuvo un proceso bastante similar en casi todos los países en la década de los 90, que tuvo que ver con una situación mundial. O sea, a finales de los 80 cae el muro de Berlín, cae el sistema comunista, y el neoliberalismo florece como única opción en el mundo globalizado, y en Latinoamérica eso también se vive, por eso la influencia de lo mundial. En Latinoamérica, acá fue la década donde estuvo el gobierno de Menem, pero en otros países hubo gobiernos similares en el sentido que fue la época de privatizaciones, fue la época de los capitales financieros que llegaban los capitales con golondrinas, especulaban. Bueno, todo eso no fue solo en nuestro país, fue en todo el mundo y sobre todo en nuestra región. Luego eso tiene sus efectos nocivos. Bueno, la tremenda crisis que tuvimos nosotros quizás no la tuvieron en la misma medida otros países, pero sí tuvieron sus crisis o sus problemáticas. Entonces hubo toda una correntada, digamos, de cambio de políticas hacia lo que se denominaron los gobiernos progresistas en un momento dado, porque tenían intenciones, por lo menos, distribuir la riqueza de otro modo, tratar de desendeudarse. Hubo una época donde, gracias quizás a los precios de las commodities, se pudo hacer esa distribución. Después vino la época de vacas flacas y la cosa fue cambiando, pero hubo, digamos, ciertas políticas, y eso fue en general también en Latinoamérica. Es decir, que es muy difícil que un país aislado pueda llevar adelante una política si no es algo que tiene que ver con concomitantemente con lo regional y con lo internacional. Y yo creo que las problemáticas que hoy tiene Argentina son los mismos desafíos que hemos tenido en los últimos años, de decir, bueno, el sistema neoliberal, tal cual se lo conoce, tiende a acumular la riqueza cada vez en pocas manos. Pasa acá, pasa en Europa, pasa en Estados Unidos, donde la gente para poder consumir se endeuda y así estallan las burbujas, como pasó en el 2008. Para poder salir de eso se buscan alternativas, y esas alternativas todavía no han encontrado algo sistémico como para poder cambiar las estructuras productivas, porque la alternativa sistémica que existía en su momento, que era el comunismo, fracasó, y hoy existen ensayos pero que no encuentran la respuesta adecuada. Entonces estamos entre intentos progresistas que tienen muchos avances pero también tienen muchas contradicciones,
y la vieja receta liberal que dicen, bueno, esto no será lo mejor porque acumula riqueza en pocas manos, pero esto funciona, así que dejémoslo funcionar solo. Entonces, en esa contradicción está el mundo y está Latinoamérica y está Argentina. Bueno, Guillermo, para finalizar, le voy a pedir que haga la invitación para la jornada de hoy, para la presentación de su libro. Bueno, hoy en el Centro Cultural Secual, se llama así, en el Secual, que queda en Santa María de Oro 471, a las 20 horas. A las 20 horas vamos a estar presentando el libro. Y bueno, hablando un poco de esto que hemos hablado aquí, leyendo algunos capítulos cortos como para que tengan una idea de qué se trata, pero bueno, ahí estaremos con los amigos que se presenten. Guillermo, muchas gracias por estar en nuestro programa. No, a ustedes por haberme recibido. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con más informales.